Cuando los bomberos entraron al vagón abandonado, encontraron algo que los dejó helados. A un cuerpo sentado en posición perfecta, con un boleto de tren fechado 30 años atrás. Y aún, tío, pero lo que apareció en las cámaras de seguridad esa noche desafía toda lógica. Esta es la historia del caso Villarreal. Y te advierto, lo que estás por escuchar cambió para siempre la forma en que los habitantes de Valparaíso ven los trenes nocturnos. Era marzo de 2019 en Valparaíso, Chile, la ciudad portuaria, con sus cerros coloridos y su neblina perpetua. Escondía algo más que historia, escondía secretos. Roberto Villarreal tenía 34 años, era un ingeniero de sistemas, un hombre solitario, obsesivo con los detalles. Trabajaba desde casa y casi no salía, por lo que sus vecinos apenas lo conocían. Pero Roberto tenía una fijación muy extraña: los trenes abandonados. En las afueras de Valparaíso existía un depósito ferroviario en desuso desde los años 80. Imagínate la escena: vagones oxidados, rieles cubiertos de maleza, grafitis descoloridos en las paredes metálicas, un lugar congelado en el tiempo. La municipalidad había anunciado que demolerían todo en abril, y Roberto había pasado los últimos meses documentando cada vagón, fotografiando cada rincón, como si quisiera preservar algo que nadie más valoraba. Su hermana, Claudia, declaró después que Roberto hablaba de presencias en ese lugar. Le decía que sentía que alguien lo observaba desde las ventanas rotas de los vagones, que a veces escuchaba silbatos lejanos cuando no había trenes funcionando en kilómetros a la redonda. Ella, por supuesto, pensó que era estrés, la típica excentricidad de su hermano. Nunca imaginó que Roberto estaba a punto de convertirse en el protagonista del caso más perturbador que Chile haya visto. La noche del 18 de marzo, Roberto le envió un mensaje a Claudia que decía: voy al depósito, creo que encontré algo importante, si no vuelvo en 2 horas, llama a la policía. Claudia no le dio importancia en ese momento. Roberto siempre era dramático con sus exploraciones urbanas, pero 2 horas pasaron. Luego 4 han, luego 12. Al día siguiente, con un nudo en el estómago, Claudia denunció su desaparición. La policía localizó su auto estacionado cerca del depósito ferroviario. La puerta del conductor estaba abierta y el celular de Roberto yacía en el asiento, con la batería completamente agotada. Pero de él no había ni rastro. Durante 5 días lo buscaron intensamente. Usaron perros rastreadores, drones que sobrevolaban el cementerio de trenes y voluntarios que peinaron cada vagón abandonado. A nada era como si Roberto se hubiera desvanecido en el aire. Hasta la noche del 23 de marzo, un guardia de seguridad privado, contratado por la municipalidad para vigilar el depósito antes de la inminente demolición, reportó algo muy extraño. Vio luces moviéndose dentro de uno de los vagones más alejados del complejo. Eran luces tenues, parpadeantes, como si fueran velas. Llamó a los bomberos por protocolo, pensando que quizás eran vándalos. Cuando el equipo de rescate llegó y forzó la puerta oxidada del vagón número 47, encontraron a Roberto. Estaba sentado en uno de los asientos antiguos de felpa gastada, completamente rígido, con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia la ventana. Vestía la misma ropa con la que había desaparecido 5 días antes, y en su mano derecha sostenía un boleto de tren amarillento, casi desintegrado por el tiempo. La fecha impresa en el boleto era escalofriante: 15 de junio de 1987. Los paramédicos confirmaron lo imposible. A Roberto Villarreal llevaba muerto entre 48 y 72 horas, a juzgar por la rigidez cadavérica, pero su temperatura corporal era de 32 grados, anormalmente tibia para alguien fallecido hace tanto tiempo en un vagón helado. No tenía heridas visibles, no había signos de violencia, y los análisis preliminares
no detectaron sustancias tóxicas en su organismo. La causa de muerte oficial fue un paro cardíaco súbito. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Los bomberos reportaron que al entrar al vagón sintieron un frío antinatural, como si hubieran abierto un congelador industrial en pleno verano. Y sobre el asiento junto a Roberto encontraron otro boleto idéntico, pero este estaba limpio, nuevo, como si acabara de ser impreso. La autopsia reveló detalles que aterrorizaron incluso a los forenses más experimentados. En el estómago de Roberto encontraron restos de comida que él no había podido consumir. Hallaron pan añejo de una receta que no se usaba hace décadas, café de una marca que dejó de producirse en 1989 y rastros de tabaco de un tipo de cigarrillo que solo se fabricó hasta mediados de los años 80. ¿Cómo demonios llegó todo eso a su cuerpo si había desaparecido en 2019? Fue entonces cuando Claudia recordó algo crucial, un detalle que había pasado por alto. Roberto le había contado que encontró una vieja bitácora en uno de los vagones. Semanas antes, la bitácora pertenecía a un conductor de tren llamado Emilio Saavedra, quien desapareció misteriosamente en junio de 1987 durante su último turno a Emilio. Simplemente nunca llegó a la estación final. El tren llegó solo, avanzando en piloto automático. Pero Emilio Saavedra se había esfumado. Pero la prueba más escalofriante vino de las cámaras de seguridad que la municipalidad había instalado temporalmente en el depósito. La noche del 23 de marzo, la noche que encontraron el cuerpo de Roberto, las cámaras grabaron algo que desafía toda explicación. A las 3:17 de la madrugada, el vagón 47 se ilumina desde adentro. Las luces no son eléctricas, no parpadean, como un foco defectuoso. Parecen lámparas de aceite, como las que se usaban en los trenes antiguos. Durante 4 minutos y medio se ve una sombra moviéndose dentro del vagón. Una sombra que no corresponde a ninguna figura humana normal. Es alargada, deforme y parece flotar en lugar de caminar. A las 3:22 de la madrugada, la sombra se detiene justo frente al lugar donde después encontrarían a Roberto. Y entonces, la sombra desaparece y las luces se apagan instantáneamente, sumiendo de nuevo al vagón en la más absoluta oscuridad. Cuando los expertos en video forense analizaron las grabaciones cuadro por cuadro, encontraron algo más en el reflejo de una de las ventanas del vagón. Por una minúscula fracción de segundo se ve el rostro de un hombre con uniforme de conductor ferroviario. El rostro coincide perfectamente con las fotografías de archivo de Emilio Saavedra, el conductor desaparecido en 1987. Desesperada, Claudia contrató a un investigador paranormal contra el consejo de la policía y de su propia familia. Este investigador descubrió en antiguos registros que el vagón 47 era el preferido de Emilio Saavedra y encontró algo más. Otros 3 casos de personas desaparecidas en los últimos 30 años habían sido vistas por última vez cerca de ese depósito. Ninguna de ellas fue encontrada jamás. En abril de 2019, tal como estaba planeado, demolieron el depósito ferroviario completo. Durante la demolición del vagón 47, los operarios juraron escuchar el silbato de un tren, un sonido nítido y cercano, a pesar de que no había trenes en funcionamiento en kilómetros a la redonda. Varios de ellos, aterrados, se negaron a continuar trabajando ese día. Entre los escombros retorcidos del vagón, encontraron algo final y aterrador. Han 4 boletos más, idénticos al que Roberto sostenía, todos con fechas diferentes, espaciadas a lo largo de los años, entre 1987 y 2018. Y en la parte trasera de cada boleto, un nombre escrito a mano. Todos los nombres coincidían con personas desaparecidas en casos sin resolver en la zona de Valparaíso. Claudia aún conserva el celular de su hermano. Ella cuenta que, a veces, en las madrugadas silenciosas, el teléfono se enciende solo
y muestra la última foto que Roberto tomó, probablemente momentos antes de morir. La foto muestra el interior del vagón 47, pero no como estaba, sino completamente restaurado, limpio, con las luces de época encendidas. Y en el reflejo de la ventana se ve a Roberto sentado junto a alguien más, alguien con un inconfundible uniforme de conductor de tren. Las autoridades cerraron el caso como muerte por causas naturales, un simple infarto, pero los habitantes de Valparaíso, especialmente los que viven cerca de las antiguas vías, saben algo que no está en ningún informe oficial. Saben que algunas noches, cuando la neblina espesa cubre los cerros como un manto, aún se puede escuchar el silbato de un tren que no existe, recorriendo una vía que ya no está. Y la pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta es: ¿qué vio Roberto Villarreal en ese vagón que lo aterró tanto que su corazón simplemente se detuvo? ¿Y quién o qué le dio ese boleto de 1987? ¿Sigue ahí afuera esperando al siguiente pasajero? Porque hay destinos a los que nunca deberías comprar un boleto, aunque te lo ofrezcan gratis. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo misterio.